Saludos cordiales, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 6, que está conformado por las siguientes personas, que es Cusme Palma Rafael, Delgado Cristian, Espinosa Israel, Santana Willinson y mi persona Maldonado Moreira Abraham. Nuestro tema de exposición son los hornos de proceso. Bien, antes de hablar del tema en específico, vamos a dar una pequeña introducción. Pues bien, se dice que en la historia de la creación de estos hornos data desde lo que viene a ser la época egipcia, que viene a datar de hace unos 5.000 años atrás. Los primeros hornos fueron, como tenemos en la imagen de la izquierda, de forma cilíndrica y de material de barro, y fueron utilizados principalmente para lo que viene a ser la producción de alimentos. Entonces lo que hacían aquí era introducir las tortillas, tapar este recipiente y producían a calentarlo, donde veían que se conservaba el calor dentro del mismo, y asimismo encima de la tapa podían preparar otros alimentos. Entonces, como les dije, esto fue más enfocado a lo que viene a ser los alimentos. Asimismo, esto fue adoptado por otras culturas, creando estos famosos hornos de Tajuk. Estos hornos incluso se siguen utilizando en la actualidad en lo que vienen a ser los campos, donde se favorecen de la leña para poder calentar los alimentos. Pues bien, esto desde un enfoque lo que viene a ser más alimenticio, pero este tipo de principio fue llevado a la industria, debido a que gracias a un horno se pueden alcanzar temperaturas tan elevadas que permiten cierta expansión térmica. Asimismo permiten lo que viene a ser la modificación de los materiales. El ejemplo más claro de uso de hornos en la industria es en lo que viene a ser la metalurgia, pues gracias a tan elevadas temperaturas podemos alcanzar lo que viene a ser la fundición del hierro. Pues bien, partiendo de esta breve introducción, vamos a hablar ahora sí de nuestro tema en específico. Los hornos de proceso. Se dice que un horno de proceso es básicamente un intercambiador de calor. Bien, en el que el calor liberado proviene de una corriente de combustible. La corriente de combustible puede ser o bien fuel gas, que viene a ser el gas combustible. El ejemplo más claro es el gas doméstico que tenemos en nuestras viviendas, donde nosotros podemos, gracias a una chispa, encender una llama. Asimismo tenemos lo que vienen a ser los aceites combustibles o combustibles líquidos, como son la gasolina, el queroseno, etcétera, y otros derivados del petróleo. Y asimismo, se puede crear un calor o una corriente combustible con una mezcla de ambos, del gas combustible o del aceite combustible. Entonces, el calor liberado en estos hornos es intercambiado a través de los tubos de acero hacia otra corriente de fluido, que por lo general viene a ser un hidrocarburo. En los tipos de hornos de proceso encontramos dos partes o dos secciones muy importantes, que viene a ser la primera, en la parte más inferior, la sección de radiación, y en la parte más arribita encontramos la sección de convección. Entonces estas serían los dos tipos de transferencia de calor que nos podemos encontrar. Bien, aquí tenemos un esquema más detallado de cómo se vería el diseño de un horno. Este es un tipo de horno, ya más adelante vamos a ver los tipos de hornos que hay. Bien, tenemos ciertas características, ¿no? Que estos hornos de procesos son equipos construidos por un cerramiento mecánico. En su capa más externa, en la que nosotros podemos ver y tocar, vemos que está construida de un material metálico. Está revestido interiormente. Si realizamos un corte transversal, se puede ver que interiormente está construido por una capa refractaria aislante, que por lo general es una estructura de cierto tipo de ladrillo. Bien, esto lo que permite es que el calor se conserve en la parte de adentro del horno y que no se expanda a sus alrededores, porque esto no sería beneficioso, ¿no? Porque podría afectar otros equipos. Bien. Dentro de esta capa refractaria se dispone de una cámara que genera una fuente de calor, que es en la parte más baja. En la parte más baja es donde vamos a tener las mayores temperaturas. Entonces en el horno se inserta lo que viene a ser una carga. Se alimenta de una carga que puede ser un sólido, un fluido o una mezcla, que, como ya sabemos, va a proceder a ser calentada.
Bien, y como quinta característica es que los hornos están diseñados para que no se produzcan sobrecalentamientos indeseados del producto o de los materiales del equipo. Avancemos entonces. Tenemos lo que vienen a ser las partes claves de un horno. Tenemos como principal la zona radiante, el escudo o banco de choque, que es esta parte que está aquí. Tenemos la zona de convección, que está arriba de la zona radiante. Tenemos lo que vienen a ser los quemadores ubicados en la parte inferior de nuestro horno. Tenemos el refractario, que viene a ser el recubrimiento del horno. Y tenemos la chimenea, que va a producir una salida de humo. Bien, pues tenemos que en esta zona radiante es donde se van a alcanzar las mayores temperaturas. Se puede alcanzar una temperatura hasta de 2000 grados. Entonces vemos cómo aquí están ubicados, alrededor de toda la zona radiante, están ubicados tubos reflectantes. Esto hace que la llama se refleje en cada uno de ellos, produciendo aún más intensidad de calor. Por esto es que se denomina la zona radiante. Luego pasamos a un escudo que está conformado por 2 o 3 filas de tubos ya colocados horizontalmente en toda la sección, donde procede a chocar el gas producido. Aquí las temperaturas todavía son demasiado elevadas hasta que se llega a la zona de convección. En la zona de convección sí ya podemos encontrar las temperaturas emisiones de radiación más reducidas, por lo que disminuye la temperatura, y aquí es donde el gas que choca directamente con los tubos se conserva esa energía. Bien, aquí podemos ver otro gráfico donde podemos detallar las partes de estos hornos, ¿no? Tenemos asimismo el quemador, la sección radiante. Aquí podemos ver más claramente, gracias al corte transversal, cómo están colocados los tubos, ¿no? Como les dije, en la zona radiante están colocados alrededor. En lo que viene a ser el escudo tenemos 2 o 3 filas de tubos que están colocados en toda la parte superior, y al final tenemos la zona de convección en donde va a chocar nuestro gas y va a absorber esa energía, y al final tenemos lo que viene a ser el dapper y la chimenea. Listo. Otra parte principal es el escudo, pues el escudo se construye de tubos lisos de iguales características que los tubos radiantes, ya, pero están ubicados horizontalmente, como vimos aquí, ¿no? Están ubicados a lo largo del horno horizontalmente, pero son de los mismos tubos. Vemos que tenemos lo que viene a ser las capas refractantes aislantes, que viene a ser la capa más externa de nuestro horno, donde esta va a estar en contacto con la temperatura ambiente, que puede ser entre 15 y 25 grados centígrados. Asimismo tenemos las capas refractarias aislantes, que es la que sigue, la que le continúa, lo que va a permitir la conservación del calor dentro del horno y no afuera. Y tenemos lo que viene a ser la capa de ladrillo que les había dicho, que es la que va a estar más en contacto con el calor. Y el casing o soporte externo de acero, que es la más delgada. Entonces aquí se pueden alcanzar temperaturas de 900, 950 grados Celsius en el interior de la zona e incluso más. Bien, tenemos aquí bases que rigen el funcionamiento de cualquier horno de proceso. Cualquier horno de proceso va a funcionar de la siguiente manera. La corriente de combustible se quema en los quemadores, que va a ser la parte inferior, como ya les había mencionado anteriormente. En esta sección se produce lo que viene a ser el intercambio de calor mediante la radiación, gracias a los tubos reflectantes que están ubicados en esta zona. Bien, una vez que ya pasamos de la zona de radiación, los gases que se producen en esta zona pasan a la sección anteriormente denominada como la convectiva, que está en la parte superior, pasando lo que viene a ser el escudo, donde esa potencia de calor producida por el gas es absorbida por los tubos ubicados en la sección convectiva. Finalmente los gases se calientan o bien van dirigidos a la chimenea que produce la salida, o bien siguen un flujo de precalentamiento donde va a ser absorbido por ciertos tubos que van a alimentar de nuevo la sección de aire para producir más calor nuevamente. Entonces así sería como funciona cualquier horno de procesos. Elementos estructurales.
¿Cuáles son los elementos estructurales de los hornos? Pues tenemos lo que viene a ser, en primer lugar, la forma. La forma va a depender mucho de lo que viene a ser la disposición en la industria, de la localización y de cuánto espacio tengamos. Asimismo, la forma depende mucho del tipo de material, pues el tipo de material a seleccionar debe considerar dos aspectos muy importantes, que viene a ser la corrosión, pues para ver si nuestro material seleccionado es susceptible a corrosión o no, nosotros debemos tener en cuenta el tipo de material que vamos a seleccionar, el tipo de fluido que vamos a trabajar y con qué temperatura se va a desenvolver nuestro horno. Entonces esos serían los 4 elementos fundamentales estructurales. ¿Esto para qué? Para posteriormente crear un diseño. El diseño se caracteriza principalmente por el funcionamiento que va a tener el horno, por la tarea a la que va a realizar. Debe estar sellado en su capa más externa por una estructura de acero, esto lo que le permite ser más resistente, para así poder soportar las cargas y descargas que produzca, ¿no? Asimismo, el casing o la chapa, que viene a ser el recubrimiento más externo, debe ser mínimo de 3/16 o de 5 milímetros, de espesor, ya en medida que nosotros conocemos. Asimismo, los hornos que están ubicados verticalmente deben proporcionar una estructura que permita estabilidad, ya que no debe ser en ningún momento impactado por ciertas corrientes de aire que, debido a su gran altura, producen una palanca muy fuerte, ¿no? Entonces esto debe proporcionar estabilidad a esas corrientes de aire. Listo. Tenemos también una clasificación general de los hornos. Los hornos se pueden clasificar por cubilote, donde la carga entra en contacto con el combustible y con los productos obtenidos por la combustión. Este sería el ejemplo más claro de este tipo de hornos de cubilote. Tenemos hornos de hogar abierto, en donde la diferencia es que la carga está aislada del combustible. Sin embargo, está en contacto con los productos de combustión. Entonces aquí donde está la carga vemos que está aislada del combustible, pero está en contacto asimismo con los productos, se van a quedar aquí mismo donde está la carga. Otra clasificación es que los hornos, existen tipos de hornos eléctricos, pueden ser de tipo de acero o de inducción. Asimismo tenemos un cuarto tipo, que vienen a ser los hornos de carga y productos aislados del combustible. Bien, avanzando, ¿qué aplicaciones le podemos dar nosotros a los hornos de procesos? Pues los hornos de procesos se pueden utilizar principalmente para el recubrimiento de piezas con sustancias como pinturas, vidrios y esmaltes, ayudados de las elevadas temperaturas. Elevar las temperaturas del material nos ayuda a nosotros a producir lo que vienen a ser las reacciones químicas, pues gracias a esto los materiales pueden cambiar su composición. Asimismo, el uso más común que se le da a esto es en la metalurgia y en la fundición, pues aquí es donde se reduce el mineral, donde se puede reducir el mineral y llevar el hierro a su parte más maleable. Esto se utiliza mucho en lo que viene a ser la metalurgia extractiva y la fundición. Asimismo, su uso muy común es en la siderurgia, donde se trata el hierro para conseguir las distintas aleaciones del mismo y eliminar, por ende, esa característica de corrosión que tiene el hierro. Tenemos en la industria del vidrio, que también se utiliza mucho lo que vienen a ser estos hornos de proceso para fabricar piezas, la fusión del vidrio, fibras cerámicas, fijar pigmentos, esmaltar, etc. Los tipos de hornos que nosotros vamos a ver, ¿no? En esta exposición nosotros vamos a ver lo que viene a ser el horno de plataforming, el horno de aceite térmico, los hornos de calentamiento y recuperación de calor. Tenemos finalmente los hornos de vacío. Y estos serían los 4 tipos de hornos que vamos a hablar nosotros en nuestra exposición. Bien, sin más que decir, doy paso a mi siguiente compañero que comience a hablar sobre los hornos de plataforma. Los hornos de plataforming, también conocidos como hornos de reformado de plataforma, son una parte clave del proceso de refinación en el petróleo. Estos hornos de plataforma son equipos utilizados en la industria de la refinación del petróleo para llevar a cabo la etapa de reformado catalítico. Este convierte los hidrocarburos de cadena larga en gasolina.
Esto puede ser de muy alta calidad mediante la reordenación molecular. Siguiente diapositiva, por favor. El funcionamiento. Bueno, el funcionamiento de estos hornos de plataforming funciona mediante un proceso de reformado catalítico, como se dijo anteriormente. Bueno, este proceso emplea un catalizador que permite una rápida formación de hidrógeno y una conversión eficiente de los hidrocarburos pesados en gasolina de alta calidad. A medida que los hidrocarburos fluyen a través del catalizador, se transforman en hidrógeno y gases más livianos. Estos gases son recogidos y procesados para separar la gasolina de otros subproductos. El catalizador que se utiliza para este proceso de reformado es extremadamente sensible, por lo que se debe realizar un mantenimiento regular y reemplazarlo con frecuencia para asegurar un correcto funcionamiento del horno. Siguiente diapositiva, por favor. En el proceso de plataforming se utilizan diferentes tipos de hornos para llevar a cabo la etapa de reformado catalítico. A continuación, se les presentaré dos tipos comunes de hornos utilizados en el proceso de plataforming. Horno de plataforma tubular, el Tubular Platforming Furnace, y también tenemos el horno de plataforma de lecho fluidizado, el Fluidized Bed Platforming Furnace. Bueno, en el horno de plataforma tubular, este horno consiste en un tubo largo y recto que se utiliza para calentar el flujo de hidrocarburos y mantenerlo en contacto con el catalizador. El flujo de hidrocarburos se introduce en un extremo del tubo, donde se calienta a altas temperaturas mediante quemadores externos o intercambiadores de calor. A medida que el flujo de hidrocarburos atraviesa el tubo, se produce la reacción del reformado catalítico. Este tipo de horno es eficiente y permite que el control del proceso de las condiciones de temperatura y el cambio de tiempo de residencia sean óptimos. Bueno, también tenemos el horno de plataforma de lecho fluidizado, que en este tipo de horno lo que pasa es que el catalizador se suspende en un flujo de gas a alta velocidad. Esto crea el lecho fluidizado. El flujo de hidrocarburos se introduce en el lecho fluidizado, donde este entra en contacto con el catalizador caliente y lo que hace es que la alta velocidad del gas ayuda a mezclar y mantener en suspensión el catalizador con el hidrocarburo. Con esto lo que hace es favorecer a la reacción del reformado. También existen otro tipo de hornos que también se usan en el proceso de plataforming, o que son de tipo plataforming, que son el horno de crudo, el de tipo calderas, el hornos radiantes y el hornos regenerativos. Los hornos de crudos se colocan longitudinalmente en forma de U invertida y alcanzan temperaturas altas para fraccionar el crudo mediante un craqueo térmico. Los hornos de tipo calderas, estos consisten en hornos verticales con tubos circulares, donde el crudo fluye a través de ellos mediante se calienta por convección y radiación. También tenemos los hornos radiantes, que estos, como los hornos de crudo, tienen forma de U invertida, pero en lugar de quemadores, el calor se transfiere desde los tubos radiantes al crudo que está fluyendo entre ellos. Los hornos regenerativos, que usan ladrillos retractarios calentados para transferir calor de crudo que pasa entre ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. La aplicación en la industria. Bueno, el proceso de plataforming se utiliza para transformar los hidrocarburos de cadena larga en compuestos de cadena más corta y con mayor octanaje. Esto implica la reordenación molecular de las moléculas de hidrocarburos para mejorar la calidad del producto final. El reformado catalítico es una reacción química que se lleva a cabo en presencia de un catalizador en altas temperaturas y presiones. Es por esto que estos hornos se utilizan mayormente en la unidad de reformado catalítico, que es una de las etapas principales en la producción de gasolina de alta calidad o también de otros combustibles. A continuación, un video explicativo sobre cómo funcionan estos tipos de hornos. El alto horno está constituido por dos troncos de cono, el superior, cuba, y el inferior, étalage. Sobre la cuba, el tragante lleva un doble cierre para impedir que escapen los gases. La parte más ancha del horno se llama vientre. Debajo del étalage se halla el crisol, donde se recogen el hierro fundido y la escoria.
El alto horno se construye en acero revestido interiormente de ladrillos refractarios que deben resistir el calor y la erosión producida por el descenso de las cargas y por las reacciones químicas en su interior. La carga del material ingresa por el tragante, donde la temperatura es de unos 150 grados centígrados. Por medio de toberas se inyecta el aire enriquecido con oxígeno, que eleva la temperatura a unos 2000 grados centígrados. Al ponerse en contacto con el coque, forma monóxido de carbono, el cual en su ascenso a través de la carga va quitando oxígeno al mineral y de esta manera produce el fenómeno de reducción. Alrededor de un 50% del monóxido de carbono se transforma en dióxido y el resto es recuperado como combustible para otros usos. Las temperaturas alcanzadas en el etalage permiten que se produzca la reducción del óxido de manganeso, se elimine el azufre y funda el mineral de hierro que forma el arrabio, un hierro metálico. Bueno, hornos de aceite térmico. Siguiente diapositiva. Hay muchas ventajas a la hora de instalar un horno de aceite térmico. Los sistemas que utilizan medios térmicos son capaces de operar a temperatura muy elevada, pero no necesitan altas presiones para mantener la temperatura. Los fluidos sintéticos se pueden calentar entre hasta 800 grados Fahrenheit, en algunos casos. Esto significa que los hornos de aceite térmico tienen beneficios de seguridad significativos, ya sea sobre la caldera de agua o de vapor. Siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona el horno de aceite térmico? Estos hornos disponen de un quemador integrado en el centro de un serpentín helicoidal. La energía térmica de la reacción de combustión se transfiere al serpentín. El aceite térmico calienta ya otro serpentín que contiene el fluido del proceso en intercambiadores de calor. A diferencia de una caldera, el proceso de calentamiento no presiona mucho lo que sería el casco de calentador o la tubería, haciendo así la operación más segura para el equipo de mantenimiento. Siguiente diapositiva. Un sistema de calentamiento con aceite térmico. Esto permite el sistema de control de calor avanzado, tiene un mejor rendimiento energético, es ahorro económico, mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades específicas y concretas de cada actividad industrial. La tecnología de fluido térmico es capaz de funcionar con temperaturas muy elevadas, sin que ellos requieran necesitar altas presiones del trabajo para mantener esta temperatura. Hay otro que el aceite térmico evita lo que son los riesgos de formación de incrustación y corrosión, ya que respecto a otro sistema térmico proporcionan diferentes operaciones automáticas que pueden ayudar a conseguir eficiencia más adecuada para el sistema de calefacción. Esto nos da a entender que el aceite térmico tiene muchas ventajas y beneficios en cuanto a la eficiencia y la seguridad respecto a otros sistemas de calentamiento de proceso. Sí. Les voy a enseñar un video donde explica más preciso de cómo funciona un horno de aceite térmico. Siguiente diapositiva. Los circuitos de aceite térmico de Virobloc son un sistema cerrado de funcionamiento muy sencillo. Una vez el circuito esté lleno de fluido y desgasificado, arrancamos la bomba principal del circuito. Esta bomba aspira el aceite de la instalación y lo impulsa a caldera. A continuación, se enciende el quemador y seleccionamos la temperatura deseada de servicio en la pantalla táctil del armario eléctrico. El quemador de potencia modulante se autoajusta en función de la temperatura de consigna, regulando la mezcla gas-aire de forma adecuada. En la caldera de 3 pasos efectivos de humos se consigue un rendimiento de alrededor del 90%. Una válvula de 3 vías asociada al consumidor regula con precisión la temperatura de este, repartiendo proporcionalmente el caudal de aceite térmico que va al consumidor o al retorno mediante un bypass. En el desgasificador conectado al retorno se produce la separación automática por efecto vórtex del líquido, que irá de nuevo a la aspiración de bomba y del gas
que será conducido al depósito de expansión. El aumento del volumen del aceite térmico provocado por el calentamiento es absorbido por el tanque de expansión. Este a su vez está conectado al tanque de recogida, donde mediante un sistema de vasos comunicantes se consigue que el circuito principal no esté en contacto con el oxígeno, preservando las propiedades del aceite térmico y su durabilidad. Ya, siguiente diapositiva. Aquí le voy a explicar sobre cómo se aplica en la industria. Aquí podemos poner un ejemplo de lo que sería de una panadería, donde podemos tener lo que sería el horno de aceite térmico, el inox, y el otro que sería el horno static. Las calderas de aceite térmico se utilizan en diversos sectores de la industria y energía. Se requiere un rango de temperatura medio alto hasta 400 grados centígrados, evitando las altas presiones que implicaría la utilización de vapor. A ver, una ventaja que tenemos de usar una panadería, que la cocción con carro facilita enormemente el trabajo del panadero y permite una gran optimización de la producción. Sería lo que es el aceite térmico de inox. Llena de horno static incorpora un sistema de calentamiento con aceite térmico que garantiza un consumo energético mucho más eficiente, donde las ventajas muy precisas que da que tiene menos pérdida de peso del pan por la ausencia. Mantiene lo que es la textura, el olor y no permite deformidad. Es poco probable, ya que es mucho más precisa para la elaboración de este producto. Paso a mi compañero con el siguiente tema. Bueno, yo les hablaré sobre lo que son los hornos de calentamiento con recuperación de calor. Bueno, aquí tenemos la recuperación de calor. En las industrias del proceso constituye una de las formas más importantes de ahorro energético y eficiente de los sistemas externos. Este proceso es muy común en centrales termoeléctricas, donde los equipos denominados calderos de vapor de recuperación de calor, con sus iniciales de HRSG, son parte fundamental de este tipo de instalación. El término caldero de vapor es recuperador de calor y abarca un amplio abanico de calderos y sistemas de calderos que recuperan energía de diversas fuentes de calor, y que los gases de estas fuentes varían en flujo, como en temperatura, presión, composición y pureza del gas. Todos estos parámetros son fundamentales para el correcto diseño de este tipo de sistemas. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos lo que es el funcionamiento. Recoger y distribuir el calor para reutilizar en un mismo tipo o en otros. El calor residual es aquel contenido en los productos o subproductos de un proceso, el cual eleva su temperatura a niveles mayores de los adecuados para su emisión o almacenaje. Este calor puede aprovecharse de modo que se cumplan diversos objetivos simultáneos. Tenemos que los objetivos simultáneos pueden ser entre disminuir la temperatura de emisión de fluidos con el fin de reducir la contaminación térmica de la planta. Luego tenemos en lo que son los influentes de los procesos industriales, el calor residual supone una importante pérdida de energía térmica en la industria. Mientras que su aprovechamiento aumenta significativamente la eficiencia energética tanto de los equipos como la eficiencia global de la planta, con mayor sea la temperatura de la fuente de calor residual, mayor será la capacidad de aprovechamiento. En general, una planta, los equipos son susceptibles de ser mejorados con medidas de recuperación del calor residual. Son múltiples. Podemos dar ejemplos de ellos, que son los hornos eléctricos de gas, calderos de todo tipo, ya sean gas, gasoleo, biomasa, etc. Los secadores, evaporadores, compresores, sistemas de refrigeración, turbinas, motores, instalaciones de cogeneración. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos los que son los tipos de hornos de calentamiento de recuperación de calor. Bueno, podemos decir que vamos a hablar sobre un poco de una breve explicación entre los dos, lo que es la diferencia entre ellos dos. El flujo de gas es un caldero de vapor recuperado del calor y puede pasar por el interior de los tubos o por el exterior. Cuando el flujo de los gases ingresa por el interior de los tubos, se denomina caldero de recuperación de calor peritubular. Y cuando los gases fluyen por el exterior de los tubos, se denomina caldero de recuperación de calor acuatubular. Luego vamos a hablar primeramente lo que es esta aplicación, hablaremos siguiente de lo que es el caldero de recuperación de calor peritubular. Estos calderos peritubulares son un tipo de caldero muy utilizado desde hace muchos años. Se trata de una
carcasa que se encuentra llena de agua. Esta agua rodeada a un grupo de tubos en los cuales por su interior pasan los gases de combustión de los calderos en alta temperatura, de modo que el agua se calienta y se genera el vapor que sale por un tubo de descarga. En estos calderos vestibulares, los gases de combustión pasan por el interior de los tubos que se encuentran en contacto con el agua, elevando la temperatura de hasta lograr el punto de ebullición y la evaporación del agua, para lograr la obtención del vapor. También que este tipo de calderos tienen a ser bastante robustos, son resistentes y económicos. Hay que se les observa un privilegiado en la selección de los calderos por parte de ingenieros, químicos y de procesos. Estos calderos industriales integran en el mismo cuerpo a la cámara de vapor, lo que les permite asumir picos en la demanda de vapor, por lo tanto son muy estables para la producción de vapor. Estos calderos vestibulares cuentan con un punto máximo de operación en una presión entre 25 y 30 bar y una temperatura de 300 Celsius. Y también pueden generar hasta 55 toneladas por hora de vapor. Como segundo tenemos lo que son los calderos de acotubular. Estos son considerados uno de los tipos de calderos de vapor más antiguos, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII. Estos calderos acotubulares han evolucionado desde la alimentación de pequeños trenes de vapor y motores de vapor fijos hasta convertirse en la fuerza motriz, de procesos altamente exigentes con capacidad para ofrecer potencias muy significativas. Estos calderos suministran vapor de alta calidad, desde vapor saturado seco hasta vapor sobrecalentado a altas temperaturas. Gracias al diseño de su intercambiador de calor y demás, pueden alcanzar presiones operativas muy elevadas. Son altos para aplicaciones que requieren una producción de vapor elevada, que lleva hasta 80 toneladas por hora. También tenemos lo que es el vapor, un vapor a alta presión, que es hasta 80 bar, o vapor sobrecalentado, que tiene una temperatura hasta de 550 grados Celsius. Siguiente diapositiva. Luego, por último, tenemos lo que es la aplicación en la industria. En la industria de los hornos de calentamiento con recuperación de calor se pueden utilizar aplicaciones que aprovechen la energía térmica generada durante el proceso de calentamiento para otros fines, lo que contribuye a una mejor eficiencia energética y reducir costos. Como por ejemplo aquí tenemos algunas aplicaciones comunes que se hacen en la industria. Tenemos lo que es la generación de electricidad. La energía térmica recuperada del horno se puede utilizar para generar electricidad a través de un ciclo de vapor. El calor se utiliza para calentar agua y producir vapor, que luego impulsa una turbina conectada a un generador eléctrico. Esta electricidad puede utilizarse para alimentar otros equipos o sistemas en la planta misma. Luego tenemos lo que, como siguiente punto, tenemos lo que es la calefacción de espacio. El calor recuperado puede dirigirse hacia áreas o edificios cercanos para proporcionar calefacción durante los meses de frío. Estos especialmente son útiles en instalaciones industriales donde se requiere una gran cantidad de calor y donde se encuentran edificios o áreas de oficinas adyacentes. Luego tenemos lo que como tercer punto, tenemos lo que es la producción de agua caliente. El calor recuperado puede emplearse para calentar agua, que puede utilizarse para diversos fines como los procesos industriales, suministros de agua, un caliente sanitario o calefacción de agua en sistemas de climatización. Y por cuarto, y el último punto, son los procesos adicionales. Dependiendo de los requisitos específicos de la industria y los procesos involucrados, la energía térmica recuperada puede emplearse en otros procesos industriales como secado de materiales, calentamiento de fluidos o precalentamiento de materias primas. También es importante tener en cuenta que la implementación de estas aplicaciones requieren sistemas de recuperación de calor adecuados, como intercambiadores de calor y sistemas de distribución de energía térmica, así como la integración cuidadosa con los procesos existentes. Además, el diseño y dimensionamiento adecuado de estas aplicaciones dependerán de los requerimientos energéticos específicos de la industria y las condiciones del proceso de calentamiento. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Saludos, el tema que me corresponde a mí es horno de vacío.
El horno de vacío es un horno de carga, obviamente. Sus características que más lo distinguen, sus características principales, son que permiten que no perdamos carbono en los materiales, ya que permite sacar el aire y consigo obviamente el oxígeno. Podemos también controlar la atmósfera para evitar oxidaciones en los materiales que se vayan a meter aquí en el horno. Bueno, tenemos sus características, como les dije, vacío, atmósfera controlada, calentamiento con resistencia, no oxidación de partes tratadas, no descarburización, calentamiento homogéneo, enfriamiento con gas inerte, se remueven contaminantes superficiales y mejora la calidad en las piezas tratadas. Tenemos sus ventajas, que dice que tenemos un rápido calentamiento y un rápido enfriamiento, procesos completamente automatizados, son más seguros de operar y sin contaminación, tienen una alta eficiencia térmica y producción, una excelente uniformidad en la temperatura, más o menos 5 grados Celsius, calentamiento con o sin gas de protección y un enfriamiento homogéneo con gas natural o argón. Tenemos también las desventajas, que en este caso son tres, las desventajas principales, que tiene un alto costo del equipo, es un horno costoso. El equipo y sus periféricos ocupan un gran volumen, son muy espaciosos y se requiere una instalación eléctrica de alta potencia, lo cual va a generar costos extras. Bueno, tenemos los tratamientos termoquímicos. Primero, tenemos el carburizado, que nos dice que da una difusión de carbón desde la superficie, aplicado a aceros de bajo carbón, enfriado en aceite o en atmósfera rica en un carburante y tiene una superficie resistente al desgaste. Otro tratamiento termoquímico es el nitrurado, que nos brinda una difusión de nitrógeno desde la superficie. Puede ser gaseoso, baño de sales fundidas o iónico, como lo vemos en la imagen, aplicado a aceros con inteligencia artificial. Se requiere una baja temperatura, aproximadamente de 550 grados Celsius, y su superficie es resistente al desgaste y a la corrosión. A continuación, tenemos aquí un video de los hornos de vacío. Las características de este horno de vacío, pues es un horno que tiene una capacidad de 600 kilogramos de carga. Tenemos un área útil, un volumen útil al interior de 60 centímetros de diámetro por 1 metro de fondo. Tenemos una calefacción con resistencias de grafito. Como les mencionaba hace un momento, las resistencias de grafito son muy utilizadas en este tipo de hornos. Podemos llegar a muy altas temperaturas sin que se fundan. Y esta distribución circular alrededor de la cabina de calentamiento, pues garantiza que la temperatura alrededor del horno es una temperatura muy homogénea. Igualmente, en el proceso de enfriamiento, tenemos ciertas boquillas o toberas que nos arrojan el gas de refrigeración de manera homogénea alrededor de la pieza tratada. Y con esto garantizamos que el enfriamiento se hace también de manera homogénea, a diferencia de lo que ocurre con el enfriamiento en sales o en agua o en aceite, donde el enfriamiento no se puede dar de manera homogénea y tenemos distorsiones geométricas. En un horno de vacío, estas distorsiones geométricas son mínimas gracias a que tenemos una distribución muy uniforme del calor y también de los gases de enfriamiento al momento de la refrigeración. ¿Listo? Bueno, como conclusiones, bueno, a lo largo de nuestra exposición hemos observado la importancia de los hornos en los procesos industriales, o sea, ya sea para realizar combustible, aceite, para la industria panadera, todo. Nos damos cuenta que estos equipos son indispensables.
Como le digo, por los diferentes objetivos que pueden tener. También como el tratamiento térmico de un material, puede ser también el recubrimiento de piezas con diferentes sustancias como pintura, vidrio, esmaltes, y también porque hacen más fácil moldear el material, como por ejemplo los metales, que al momento de calentarlos a una alta temperatura, se vuelven blandos y son más fáciles de moldear a lo que quiere la empresa, la industria. Y en ese caso ya pueden convertirse en otro producto, otro material. Bueno, aquí para finalizar tenemos la bibliografía de nuestro trabajo y muchas gracias por su atención.